Bienvenidos a este podcast. Hoy tengo un invitado especial que es Julián Martínez, uno para mi concepto de los mejores periodistas de este país, que le ha aportado mucho al periodismo pues a Colombia en materia de investigaciones. Bienvenido, Julián, a esta primera entrega del podcast. Hola Alejandro, muy buenas días para toda tu audiencia, para ti. Muchas gracias por esa generosa presentación. Yo también sigo tu trabajo y me siento muy honrado de estar en tu programa, por supuesto. Muchas gracias, Julián. Bueno, Julián, iniciemos hablando sobre tu trabajo porque vienes publicando una serie de investigaciones muy importantes en tu canal en YouTube, que además invito a la gente para que vayan, busquen Julián Martínez en YouTube y lo sigan, porque este trabajo tiene que conocerlo todo el país. Julián, ¿de qué se trata el trabajo que vienes haciendo? Bueno, recientemente hemos publicado 5 reportajes periodísticos sobre los falsos positivos en Colombia. Son 5 historias que le permiten a la audiencia comprender, primero, el escenario político que estaba viviendo Colombia bajo el gobierno de Álvaro Uribe, cuando 11 madres de Soacha denuncian que sus hijos desaparecidos los encontraron muertos en fosas comunes en Ocaña, norte de Santander, y cómo, digamos, se desencadena toda esta historia con lo que hoy está revelando la JEP, que son 6.402 personas inocentes que fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros muertos en combate, con el objetivo de decirle al mundo y al país que se estaba ganando la guerra contra las FARC, cuando en realidad esas cifras que estaba presentando el gobierno pues eran manipuladas porque en el ejército había una cooperación entre las autodefensas y el ejército para asesinar inocentes y presentarlos como guerrilleros muertos en combates del ELN y de las FARC. Entonces, digamos que estos 5 reportajes, que a propósito, pues publicaremos también un reportaje de 1 hora con los 5 elementos que te estoy contando, también, digamos, contextualiza toda la situación de cómo la JEP está revelando la verdad del conflicto armado y cómo el poder político se molesta con esta revelación de la justicia transicional, de las verdades de los falsos positivos. Entonces, también se resalta mucho el trabajo de la JEP, porque la JEP hoy le está revelando al país lo que los poderosos han querido ocultar durante mucho tiempo del conflicto armado. Entonces, digamos que esta serie de los falsos positivos le va a permitir a la audiencia tener el contexto, saber por qué la política de recompensas que implementó la seguridad democrática se convirtió como en un arma de doble filo, en donde militares y delincuencia común hacían asociaciones para cobrar altos recursos del Estado y presentar bajas que pues no eran delincuentes, eran generalmente personas con los mismos patrones, Alejo, personas de escasos recursos, de barrios recónditos, gente de una clase económica muy baja, que ante el anuncio de un posible trabajo que les iban a pagar 800.000 pesos, eh, digamos, le abrieron la puerta a subirse a un camión sin tiquete de regreso y terminaron pues asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combates. Y también el reportaje muestra que las organizaciones de derechos humanos venían advirtiendo esta situación desde hace 20 años y el gobierno fue muy indiferente ante las denuncias de las organizaciones sociales, y lo que hizo el gobierno fue ponerles a la policía secreta, al DAS, para que los persiguiera y los interceptara y manipulara la información para hacer creer que eran falsas acusaciones por parte de abogados y ONGs internacionales. Julián, eh, ¿vos crees que sí hubo 6.402 falsos positivos, mal llamados falsos positivos, o, como dicen algunas organizaciones, que se hablan más de 10.000 falsos positivos? Lo que pasa es que cuantitativamente, en términos de estadísticas, en términos de un trabajo consolidado, que se le pueda dar rostro, que se le pueda dar una fecha, una noticia criminal a cada víctima, es el trabajo que acaba de hacer la JEP, Ujú. que documentaron 6.402 casos
ejecuciones extrajudiciales, de crímenes de Estado, de personas inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado y que terminan disfrazados como guerrilleros. Entonces la JEP, te voy a explicar algo muy importante. La JEP hace una investigación con base en los informes que durante 2 décadas han realizado organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Algunas organizaciones han identificado menos de los 6.402 casos y otras más de los 6.402 casos. Entonces, digamos que la JEP lo que hace es un trabajo muy juicioso de poderle poner nombre y apellido a cada víctima, sexo, ponerle una dirección, ponerle una noticia criminal y consolida que hasta este momento hay certificadas 6.402 víctimas, que si yo creo que son más, yo creo que son muchas más víctimas, Alejandro, por el simple hecho en que Colombia es un país en donde a la gente le da miedo denunciar. Entonces, posiblemente miles de desapariciones y de crímenes de Estado no se han denunciado, pero que se tiene la certeza de que hubo participación de agentes estatales. Y estoy hablando de esas regiones cocaleras, estoy hablando de esas regiones en donde las FARC tenía el control y que ahora están otros grupos armados, ahora otros grupos armados al margen de la ley. Entonces yo creo que efectivamente la cifra puede ser mayor, pero que hasta este momento una institución estatal certificada que pueda presentar un trabajo juicioso y serio, pues lo acaba de compilar la JEP y pues digamos que a mí me parece que un gran valor periodístico que tienen los reportajes de los que estamos hablando es que la gente va a ver la secuencia de todas las declaraciones de Álvaro Uribe negando los falsos positivos, diciendo que son falsas acusaciones, negando el horror, cuando el gobierno lo que tenía que hacer era replantear cómo se estaba, digamos, desarrollando la política de seguridad, porque era una política de seguridad a cualquier costo, una política de seguridad que privilegiaba los cadáveres sobre las capturas y las deserciones. Entonces, digamos que la historia hoy nos está diciendo que esa gran fama que hizo el expresidente Álvaro Uribe en su gobierno de ser una especie como de libertador del país contra las FARC, pues en realidad termina siendo es como más bien una campaña informativa y mediática que tuvo la colaboración de los medios tradicionales de comunicación para decirle al mundo que se estaba ganando la guerra contra las FARC cuando en realidad no era así, porque el gobierno lo que estaba haciendo era presentando gente inocente como guerrilleros muertos en combates. Ahí me llevas a una pregunta porque el expresidente Álvaro Uribe y su hijo hablaron de que supuestamente la seguridad democrática había acabado los falsos positivos. Obviamente, pues en mi concepción y en mi opinión al respecto, y obviamente tienes una opinión mucho más fundamental sobre este tema, es que la seguridad democrática agudizó los falsos positivos. Y el argumento de Álvaro Uribe es que incluyó la fiscalía para hacer el levantamiento de los cadáveres, que empezaron a judicializar generales, a judicializar, pues más que generales, altos mandos, supuestamente él. Entonces esos son los argumentos. ¿Cómo ves ese argumento de que supuestamente acabaron con los falsos positivos? Bueno, esa es una opinión, digamos, de Tomás Uribe que no tiene fundamento, porque es que nosotros no estamos hablando de una opinión de que nos parece que el gobierno de Uribe o es que yo creo, no. Uh -huh. Aquí estamos hablando de que hay unos crímenes de lesa humanidad que son unos hechos y que eso es lo sustantivo en esta discusión. Entonces, hay certificadas 6.402 víctimas entre los años 2002 y 2008. Es decir, en el 80% del gobierno de Álvaro Uribe, en los primeros 6 años de su gobierno, hubo 6.402 muertes de personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado, pero que el gobierno hizo parecer, simuló, puso el cadáver, le puso la bota, el arma, había toda, digamos, un aparato criminal encargado para garantizar la impunidad y simular estos crímenes. Entonces, digamos que la declaración del hijo del expresidente Uribe no es más que la de una persona pues que quiere defender la obra de su papá ante no solo el gran desprestigio que hoy tiene esa obra,
por los propios actos que ha hecho Uribe, sino porque los organismos internacionales también los han denunciado. Es que desde el año 2002 la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, venía denunciando el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en la medida en que iba avanzando el gobierno de Álvaro Uribe. Ujú. Entonces, en la administración de Marta Lucía Ramírez, en el Ministerio de Defensa con Uribe, habían ejecuciones extrajudiciales, se fueron incrementando cuando llega Jorge Alberto Uribe Chavarría al Ministerio de Defensa, luego llega Camilo Espina y formaliza la política de recompensas macabra que le daban permisos, vacaciones, condecoraciones y una cantidad de prerrogativas a los militares y soldados, suboficiales y oficiales que presentaran esas bajas. Y también hoy tenemos la certeza de que los militares que materialmente participaron en estas ejecuciones hoy le están diciendo a la Justicia Especial para la Paz que en primer lugar se sentían presionados por el discurso de Uribe en el sentido en que él les pedía resultados operacionales. Y los comandantes, en este caso, por ejemplo, el general Mario Montoya, uno de los más sanguinarios militares que ha dado la historia y que tiene más o menos 2.400 falsos positivos encima, de acuerdo con la investigación que yo hice para mi programa con datos de la Fiscalía. Entonces, digamos que llega Mario Montoya y los militares en la JEP dicen, es que el Mario Montoya nos pedía litros de sangre, tanques de sangre, que no bajas, que no capturas, no, capturas no, bajas, bajas. Y también hay testimonios no solo de los militares, sino de paramilitares del bloque norte que desmovilizados y que sometidos ante la justicia ordinaria en Colombia han revelado desde hace muchos años, desde hace 10 años, que había una política de desaparición, de asesinato, para venderle esos cadáveres a los soldados del ejército y estos soldados y estos oficiales y estos suboficiales presentarlos como guerrilleros. O sea, estamos hablando de un mapa de la historia contemporánea en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, que son historias que por más incómodas que les resulten a ellos y que les cueste creerlo, son historias que merecen difundirse en el sentido en que no podemos seguir repitiendo esto. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy, Alejo? Que cuando llega el gobierno de Iván Duque al poder otra vez, entonces ponen al general Nicasio Martínez y él vuelve e implementa todo lo que había pasado con Uribe, con el DAS y el ejército en el pasado. Entonces el ejército está interceptando, persiguiendo periodistas, haciéndole la inteligencia al proceso de Álvaro Uribe. Y por otro lado tenemos que ha regresado esa política de recompensas, que es toda esta historia que en su momento reveló la revista Semana y que también reveló el New York Times, y una cantidad de hechos que son muy claros y que demuestran que nosotros no estamos hablando es de una opinión y es que nos parece y es que creemos. No, aquí tenemos la certeza de que no puede haber impunidad en estos crímenes y la impunidad se empieza acabando cuando el país sabe la verdad, cuando el país entienda que este gobierno tiene una responsabilidad política sobre estos homicidios y estos crímenes de lesa humanidad. Ahí tocas un tema importantísimo que es lo que ha dicho Mario Montoya ante la Jurisdicción Especial para la Paz, porque recientemente este señor aseguró que las órdenes venían desde el alto mando, desde el ministro de Defensa, desde, pues obviamente desde la Presidencia de la República. Eso lo dijo Mario Montoya, del cual estás hablando hoy en día acá. A raíz de eso, León Valencia publicó en Twitter: vea pues, el general Mario Montoya empezó a poner al país a mirar hacia arriba y dijo que las directivas que llevaron a los falsos positivos provenían del ministro de Defensa y del presidente de la República. Con esto, el balón queda en la cancha de Uribe y de Santos, dijo él. ¿Cómo ves esas declaraciones? Porque sí, se hablaba mucho sobre los militares, etcétera, pero pocos han hablado sobre los altos mandos que era el ministro y el presidente. Es que la única forma de que el general Mario Montoya, que es uno de los más sanguinarios, o sea, Mario Montoya es un asesino, Mario Montoya es un criminal de guerra. Mario Montoya, quienes hemos investigado la vida criminal de Mario Montoya es una persona asociada al paramilitarismo en Colombia, ¿sí? Entonces, para que Mario Montoya reciba estos beneficios, porque
cuando él se somete a la JEP, él está aceptando que es el responsable de estos homicidios, de Ujú. estos 2.400 homicidios, al menos, porque es que durante la comandancia de Mario Montoya entre 2006 y 2008 se produjeron 6.600 bajas. De esas 6.600 bajas, 2.400 están siendo cuestionadas por ser falsos positivos. Entonces, Mario Montoya, para poder recibir los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, la única forma de que le hagan la rebaja de pena y pueda hoy continuar en libertad porque ese criminal está libre, cosa que a mí me parece justa en el sentido en que si él se somete, pues tiene que recibir un beneficio, pero solo con la contraprestación de que él revele la verdad de los hechos, que lo reconozca y que diga de quién eran las órdenes. Entonces, si él está diciendo que las órdenes venían del Ministerio de Defensa y del alto gobierno, pues me parece que el mensaje es muy claro y es precisamente lo que yo estoy planteando en el reportaje, porque la responsabilidad de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe en los falsos positivos es totalmente clara. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo desplegaron toda una estrategia informativa exactamente hace 12 años, en la cual el gobierno empezó a decir que no, que los falsos positivos eran falsas acusaciones de unos abogados izquierdistas parcializados contra el gobierno y aliados de la guerrilla, cuando hoy vemos, reitero, que el horror era mucho peor de lo que nosotros habíamos pensado, porque como la sociedad sabe, durante la dictadura de Pinochet, que duró más de una década, se asesinaron 3.200 personas y hoy vemos que en un gobierno, en democracia en Colombia, en el siglo XXI, el gobierno supuestamente de la modernidad viola todos los derechos humanos y tiene el doble de asesinatos de la dictadura chilena. Por lo tanto, estamos ante un panorama bastante complejo si se tiene en cuenta que ese mismo hombre es el que hoy está dirigiendo el rumbo de este país. Bueno, ya que hablamos sobre Uribe, Julián, pasemos a una noticia que ha estado en los medios en los últimos días y ayer generó mucho eco en las redes y en los medios y es relacionada con Álvaro Uribe. Este señor está siendo supuestamente investigado por bueno, investigado no, la fiscalía investigó a las víctimas de él por por soborno a testigos. Este caso has estado muy cerca porque pues eres muy cercano a Gonzalo Guillén y tienes una cercanía al proceso. ¿Cómo ves esto? O sea, la actuación de la fiscalía, que como reitero, lo que hizo en estos meses fue investigar a las víctimas y buscar cómo solicitar esta preclusión a favor de Uribe. Esa actuación de la fiscalía y cómo desde el uribismo y el mismo Álvaro Uribe han manipulado la justicia para ver el show que estamos viendo hoy en día con esta gente. Bueno, en primer lugar, desde que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General de la Nación, hay que aclarar que la Sala de Instrucción Criminal durante más de 2 años le entregó un expediente absolutamente claro a la Fiscalía que demuestra la participación de el ex senador Álvaro Uribe en manipulación de testigos y fraude procesal. Y en ese expediente pues hay un conjunto de hechos entre los que yo resaltaría, además de la manipulación de testigos y fraude procesal, que todo el entorno de Álvaro Uribe de este proceso son criminales, son narcotraficantes. O sea, Uribe es un tipo que llega a ser llamado por la justicia y él le pide a 4 narcotraficantes que vengan acá y entonces los 4 narcotraficantes se sientan y dicen, sí, no, nosotros damos constancia de que el presidente Uribe es un hombre honesto, honorable, que él no tiene nexos con Ujú, nosotros. Es una cosa muy chistosa ujú. porque el entorno de Uribe siempre está rodeado de narcotráfico. Entonces, ese es uno de los grandes hallazgos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando pasa el proceso a la Fiscalía, lo que hace la Fiscalía es ponerse en función de la defensa de Álvaro Uribe, a pesar de que el papel institucional y constitucional de la Fiscalía es de investigar y acusar, Ujú. ¿cierto?
Pero en este caso, la fiscalía lo que hizo fue irse contra las víctimas. Entonces, por ejemplo, investigar toda la tesis que tenía Granados de que, mejor dicho, las FARC confabularon en esto. A todo el que denuncia a Uribe lo tratan de vincular con las FARC. Y digamos, lo que ha hecho la fiscalía es como buscar y escarbar sobre unas cosas que la Corte Suprema de Justicia pues ya había descartado porque era la propia manipulación que estaba desarrollando la defensa del expresidente Álvaro Uribe con Diego Cadena y otros personajes. Entonces, digamos que, ¿cómo veo el papel de la fiscalía? Pues absolutamente parcializado, un papel dirigido para salvar, digamos, a Álvaro Uribe de este juicio, pero de todas maneras hay que esperar cómo se desarrolla, digamos, esta audiencia que va a continuar el 9 de abril y que ya está en manos de la jueza 28. Yo insisto en que tenemos que respetar las decisiones de la justicia, pero en este caso especial de Álvaro Uribe, digamos que independientemente de cuál sea la decisión, considero que de todas maneras ya está muy contaminado el ambiente, porque una de las estrategias de Uribe es intimidar a través de los medios para que los jueces se sientan, digamos, cohibidos en el momento de que cierren sus ojos y puedan tomar una decisión. Y en realidad es que Uribe es un hombre muy poderoso que yo creo que hace inferior a la justicia, porque en Colombia la justicia infortunadamente es inferior a la mafia. A mí me llamó mucho la atención de este proceso y es que el fiscal Jaimes llamó a 17 testigos para volverlos a interrogar cuando la Corte Suprema ya los había escuchado, ya estaban los testimonios y él los vuelve y los llama y estos testigos le dicen al fiscal que pusieron encargado para interrogarlos que, bueno, pero ¿cuál es la llamadera? O sea, vuelvo a decir lo mismo que ya dije en la Corte, ¿para qué me llaman otra vez? A mí me parece que eso es una forma como de intimidar a esta gente, de inducir a un error. Pero ya que hablaba sobre el uso de los medios de Álvaro Uribe para presionar, el día de ayer, perdón, la revista Semana saca un supuesto informe del ejército en contra de Yanira Gómez, la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella de Álvaro Uribe, en contra de Álvaro Uribe. En ese informe aseguran que supuestamente Deyanira hacía parte de la FARC y que supuestamente Deyanira estaba intentando eh, involucrarse con el ejército para recabar información. Mejor dicho, tienen todo un show montado con el tema de Deyanira, de vincularla con la FARC, que pues obviamente hay un tema ahí con un ex miembro de la FARC, pero ya la están involucrando en investigaciones del ejército donde ella se iba a meter en el ejército y que supuestamente era de la FARC y que estaba utilizando su profesión como médico para involucrarse en el ejército y ayudar a militantes de la FARC y supuestamente ayudar a Juan Guillermo Monsalve. O sea, a ver, la pregunta acá es, ¿cómo ves toda esa estrategia mediática de parte del uribismo y los medios del uribismo para influir en esta decisión de la justicia que pues esperemos que se avecine? Mira, en Colombia los corruptos manejan un esquema, ¿sí? Entonces, cuando un corrupto se ve sometido a la justicia, el corrupto ya tiene abogados, por un lado, ya tiene un cartel de abogados listo, que por supuesto lo más seguro es que son pagados con los mismos dineros de la corrupción eh, eh, sobre el cual X o Y político esté cuestionado. Y paralelamente, ellos también tienen como una oficina de periodistas amigos, ¿sí? Entonces, estos periodistas lo que hacen es publicar la información que estas fuentes, digamos, le filtran, ¿cierto? Entonces se genera un ambiente entre los abogados que están defendiendo esto que salen en los medios y los periodistas que van publicando la información que favorece el proceso judicial. Entonces yo creo que hoy en día estamos viendo cómo hay sectores de los medios de comunicación que se prestan para publicar esas piezas procesales, pero para favorecer a un actor procesal y no para informarle a la opinión pública. Entonces, en el caso que tú mencionas del informe de inteligencia,
me parece que es un esquema muy parecido a lo que pasaba en el DAS en el pasado. Y era que el DAS perseguía a unas personas, les hacía montajes judiciales y esos montajes se lo pasaban, por ejemplo, a una periodista que se llama Gloria Congote, a un señor que se llama Libardo Cardona también, en ese momento, más o menos hace unos 13 años, 15 años, también de la revista Semana, y publicaban esa información amañada para afectar determinados sectores para favorecer al uribismo. Entonces yo creo que ese es un esquema muy viejo, es un esquema que ya conocemos, pero que ya hoy en día la opinión pública ya se va dando cuenta cuáles son los periodistas que son testaferros de la información y cuáles son los que verdaderamente están ejerciendo un papel para informar a la sociedad y no para favorecer a un proyecto político. Bueno, eso sí, a mí me parece grave cómo utilizan estos medios para... Yo siempre hablo de manipulación para manipular la información, manipular la idea, la concepción de la ciudadanía sobre algún tema. Pero Julián, hablemos, ya que estamos sobre este tema de Álvaro Uribe y el uribismo, hablemos sobre Iván Duque y la reforma tributaria y lo que está organizando el uribismo sobre la reforma tributaria. Hay una estrategia de parte del uribismo para mostrarse, esa es una estrategia típica de toda la vida de ellos. Crean un problema y se venden como los salvadores de ese problema. Están presentando desde bueno, van a presentar desde el gobierno de ellos una reforma tributaria. Sale el viceministro de Hacienda y asegura que se le va a subir el IVA al café, al chocolate, la sal, el azúcar. Entonces, esa era como la idea de ellos. Ese es como el tema, el problema que están vendiendo. Posteriormente sale todo el uribismo en conjunto, hasta Cabal, hasta Paloma, hasta Tomás Uribe, Álvaro Uribe, todos, a criticar esa reforma tributaria. Entonces se están vendiendo como esos salvadores. ¿Cómo crees o qué consideras sobre esta reforma tributaria que van a presentar, que es regresiva, que va, en términos coloquiales, clavar a la clase media y clase baja en Colombia, por decirlo de alguna manera? ¿Y cómo ves esa estrategia que considero es electoral de parte del uribismo de venderse como el salvador del problema que ellos mismos crean? Mira, empiezo por la segunda parte. Yo considero que ese es otro esquema sobre el que, digamos, ya la opinión pública también va identificando cómo funciona el poder. Entonces, ponen a unos congresistas a proponer la reelección de Duque o que se extienda el periodo o alguna barbaridad, una cosa así, y salen los del Centro Democrático a decir, no, después nosotros que somos unos demócratas, que pues que le hacemos el gran favor a Colombia de ser políticos y de ponernos al servicio de ellos, porque así son de descarados Ujú. y entonces dicen, no, vamos a solucionar este problema pues para generar un efecto comunicativo en la sociedad para que digan, claro, Tomás Uribe se reunió con el presidente Duque y ya no le van a poner IVA al café y al chocolate y la sal como lo estaba pensando el Ministerio de Hacienda. Mira, yo creo que para que este país salga adelante, todos tenemos que contribuir con impuestos. Yo estoy de acuerdo con incrementar los impuestos. Estoy de acuerdo con que se le exija a la ciudadanía colaboración y que podamos idear una forma como sociedad de que uno debe aportar al Estado, porque el Estado necesita funcionar, el Estado necesita, digamos, ayudar a la gente, crear programas sociales, financiar todo. Pero es que el problema es que hay un sector en Colombia que tiene mucho dinero y que tiene unas prerrogativas tributarias que, por ejemplo, no las tenemos nosotros dos, Alejo. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que al año se gana, digamos, 100 millones de pesos, ¿sí? Más o menos con un salario de 6 7 8 9 8 millones de pesos, paga muchos más impuestos de los que paga Luis Carlos Sarmiento, que es el dueño del 40% del sistema financiero. Ujú. ¿Sí? Entonces, el problema, o sea, yo creo, Alejo, que es que todos los gobiernos deberían pensar en que el recaudo de impuestos debe aumentarse o subiendo impuestos
o combatiendo la corrupción o eliminando gastos, ¿sí? Pero es que el problema es que aquí hay impuestos que son muy injustos. Por ejemplo, digamos, hay gente que vive en extrema pobreza, pero que paga los mismos impuestos que yo, por ejemplo, Ujú. ¿cierto? Eso no es justo, ¿sí? Entonces, yo no soy economista, yo no soy experto en el tema, pero yo como ciudadano creo que sí nos tenemos que meter la mano al bolsillo, tenemos que entender que en algunos momentos hay que contribuir más. ¿El problema cuál es? Que cada vez que uno declara renta o que uno paga impuestos, pues uno ve que la plata se está yendo en una cantidad de cosas que no, pues que un gobierno que está comprando, digamos, aviones de guerra, un gobierno que tiene cuestionamientos de corrupción, un gobierno que no tiene claridad sobre los recursos de la pandemia. Entonces, eso le da la sensación a uno como ciudadano, pues que harto cuando a uno le toca declarar, ¿sí? Porque cuando a uno le toca declarar, le toca pagar, ¿sí? Ujú. Le toca pagar cosas. Generalmente, bueno, hay personas que declaran y que no pagan impuestos. ¿Sí? Porque no, pues porque la conversión no les da. Pero en el caso de las personas que sí tienen que pagar, pues obviamente sienten que tenaz. Pero el problema es que aquí tenemos un gobierno que evidentemente está teniendo el control de todo de una forma que no tiene contrapesos y me parece injusto que, por ejemplo, los banqueros que tengan una ganancia, o sea, el sistema financiero en Colombia es lo que da más plata en Colombia, ¿sí? Porque aquí los bancos se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen, pero, y, no, y por ejemplo, los intereses que nos cobran a nosotros son exorbitantes, o sea, la plata de los bancos es por lo que uno les paga a los bancos, pero la tributación de los bancos es mínima al lado de lo que se le aplican a las microempresas, a las pequeñas empresas o a la persona natural que tiene un salario medio decente, pero que de todas maneras le toca pagar una declaración de 5 6 7 8 millones de pesos al año. Eh, Hay gente que le toca dar 1 o 2 sueldos del año para pagar su declaración de renta. Entonces yo creo que eso es lo que debe entrar a estructurar los gobiernos. Y por supuesto, lo ideal sería que no robaran, que no existiera la corrupción, ¿sí? Pues qué corrupción hay en la policía, en el ejército, en los ministerios, en la Casa de Nariño, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Congreso. Entonces Tenemos podríamos, que cambiar como sociedad, tenemos es que generar una transformación del poder para que se administre de otra forma este país. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, pues todos estamos en contra del narcotráfico, ujú. ¿sí? Pero es que la lucha contra el narcotráfico se gastan entonces 10 billones combatiendo a los cocaleros, pero comprarles toda la producción de coca y darles plata a casa vale 2 billones, ¿sí? Entonces ahí hay una propuesta esa propuesta la ha hecho Gustavo Bolívar, esa propuesta la ha hecho Petro, esa propuesta la ha hecho Iván Marulanda, esa propuesta también la ha hecho César Gaviria. Yo una vez entrevisté a Juan Manuel Santos y hablé con eso con Juan Manuel Santos y ahora Santos entonces dice, no, claro, es que ahora sí hay que legalizar esto, es que la lucha contra el narcotráfico como la hicimos no era, o sea, todos los poderosos que han sido presidentes se retiran de la presidencia y terminan diciendo, no, es que lo que hay que hacer es que hay que legalizar las drogas, ¿sí? Hay que entrar a ese debate, ¿sí? Pero entonces hay que generar esa transformación, porque es que el narcotráfico, la misma prohibición del narcotráfico permite que los narcotraficantes estén en el poder, en distintas esferas, consejos, asambleas, congreso, pues es el combustible del conflicto armado, y un conflicto armado que no ha terminado, que continúa hoy. Julián, entonces podemos hablar de una justicia tributaria, teniendo en cuenta lo que comentabas. Entonces yo quiero decir dos cosas. Primero, el mismo gobierno con expertos realizó un informe que entregó a los medios. Esto lo publicó La Silla Vacía, en donde el mismo gobierno le dice al país, este informe lo hacen para
estructurar la reforma tributaria. Le dice al país, las personas que tienen unos ingresos medio altos en Colombia pagan más impuestos que el 1%, como es Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ellos. Esto lo dice el mismo gobierno, no lo estamos diciendo nosotros. Es un informe que publican para lo de la reforma. Entonces, eso se debe a las exenciones que hubo en la reforma tributaria que promovió el gobierno en el 2019. Exenciones para todo este tipo de mega ricos en Colombia, los super ricos de los banqueros. Y ese pues es un tema que hay que meter en el debate. Es que mira, no se trata de, es que digamos a uno de pronto lo oyen y dicen, no, pero es que estos manes que son izquierdistas, ¿qué tal? No, mira. Y esto viene desde mucho antes y siempre ha sido las prerrogativas del poder a los banqueros y a los duros, ¿sí? Uh -huh. ¿A dónde voy? Mira, por ejemplo, Colombia transformó, digamos, su política económica cuando aprobó el Código Minero en el año 2001, en el gobierno de Andrés Pastrana, que obviamente es un gobierno que dejó una crisis económica tenaz, y que el gobierno de Pastrana es el que salva a los bancos de Luis Carlos Sarmiento, 4 por acuérdate. 1000, ¿no? 1 por 1000 empezaron ahí, ¿no? 2 por 1000, 4 por 1000, es por unos años y ya va Uh a -huh. cumplir, ya lleva más de 2 décadas este impuesto. Entonces, digamos que cuando se aprueba el Código Minero, que aquí históricamente es muy importante, en el año 2001, ya se estaba ambientando cómo ya se fortalecía el proyecto político de los paramilitares para llegar al Congreso, porque los paramilitares llegaron al Congreso muy fortalecidos en el año 2002, logrando más del 33% de las curules, pero ya habían tenido, digamos, ya habían tenido gobernaciones, alcaldías, algunas curules. Entonces ya en el año 2001 se habían proyectado a aprobar ese código minero perverso, que es el que autoriza muchas de las explotaciones ilegales o contra el medio ambiente que hay en Colombia, pero sobre todo que les permite a las empresas, por ejemplo, como Cerrejón, explotar un mundo de carbón y declarar 0 pesos en renta, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí hay empresas que explotan nuestros recursos, se los llevan, los venden y, por ejemplo, declaran 0 pesos en renta, cuando tienen 2, 3, 4, 5 tantos billones de ganancias. Uh -huh. Entonces, digamos que ahí es donde uno dice, ¿por qué los políticos históricamente han tomado las decisiones en el Congreso, en el Ejecutivo, en los poderes, para favorecer los intereses personales de un empresario? ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es, claro que hay que pagar impuestos. O sea, es que eso, o sea, los políticos son mentirosos, todos son mentirosos, ¿sí? Pero en el estricto sentido sí debemos pagar impuestos, porque es que si no pagamos impuestos no, pues, no puede haber, digamos, como esas cosas que la sociedad necesita para poder, digamos, vivir en convivencia y, pues con las garantías y el funcionamiento de la estructura del Estado. Pero el problema es que aquí hay unos sectores extremadamente poderosos que no pagan impuestos. Y es que eso Es, no es de izquierda ni de derecha, Julián, porque ayer veía no, unas de... incluso a mí, ¿sabes qué me da mucha risa, Alejo? Que en las discusiones en redes sociales hay personas afectas al uribismo que, digamos, que dicen que no, que es que no quieren pagar impuestos, que no sé qué. Muchas de esas personas que son afectas al uribismo, pues evidentemente muchos ni siquiera declaran impuestos. Ujú. O sea, hasta gente de izquierda paga muchos más impuestos que los de la derecha, ¿sí? Eso lo podemos ver en el caso de Gustavo Bolívar, ¿sí? Gustavo Bolívar presenta una declaración de renta absolutamente clara y paga 1.500 millones de impuestos, ¿sí? Pero tú, digamos, dices, pero entonces, ¿cómo hace Uribe para pagar 0 pesos? ¿Y cómo hace Marta Lucía Ramírez, el presidente Iván Duque paga cero? Ujú. Entonces, todo, o sea, hay una cantidad de cosas que, pues que eso nos va dando un mensaje, nos va dando un mensaje de cómo son las cosas. Y esa información a la que hoy accedemos, Alejandro, es la lucha de años, porque antes no se podía acceder a esa información, Ujú. ¿sí? Antes no sabíamos, ¿sí? Ahora sí lo podemos saber. Entonces yo creo que en el tema de impuestos sí hay que entender que debemos pagar, pero uno no puede pedirle a alguien que no tiene que pague impuestos.
el que tiene, pues tiene que pagarlos, pues porque para eso gana más. Eso no es ser comunista, ni es No, ser no, no. socialista, ni nada. Eso simplemente es una cosa de justicia tributaria, por decirlo así. Claro, y es que ayer, eso te iba a decir, ayer vi unas declaraciones de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que decía, en Estados Unidos los que más tenemos que pagar más impuestos para ayudar en esta crisis. Lo decía él, o sea, no lo está diciendo un comunista por allá de quién sabe a dónde, de Corea del Norte, lo está diciendo Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Entonces, eso es un tema muy importante de tener en cuenta estos pronunciamientos de personajes como Jeff Bezos. Julián, ahorita comentaste un tema sobre Tomás Uribe y es que hoy se conoció que Tomás Uribe y Jerónimo Uribe se reunieron con Iván Duque en el Palacio de Nariño para hablar supuestamente sobre la reforma tributaria. ¿Cómo ves el tema de Tomás Uribe? ¿Será que sí lo van a sacar o lo están utilizando como estrategia mediática para impulsar el uribismo de alguna manera? ¿O el apellido Uribe? ¿O por qué tiene esa influencia tan grande ahorita que estamos viendo una decisión tan importante como la reforma tributaria y lo invitan con su hermano para hablar sobre eso al Palacio de Nariño, supuestamente como ciudadanos del común? O sea, ¿cómo ves esa movida ahí con Tomás? Bueno, pues evidentemente ahí hay una estrategia del Centro Democrático para posicionar mediáticamente a Tomás y Jerónimo Uribe como mejor dicho, no, son los hijos de Uribe, son unos cracks, ya están listos para manejar el poder. Uh -huh. Pero sobre todo, pues también están mostrando que ellos están hoy comisionados como los jefes inmediatos de Iván Duque, y no lo quiero decir despectiva ni sarcásticamente. En realidad, el presidente Iván Duque es como un empleado de la familia Uribe que tiene que ejecutar las órdenes que a Uribe le convengan. O sea, Duque ha hecho pronunciamientos absolutamente nocivos contra la justicia en el proceso de Uribe, pues vemos que sus decisiones son las mismas decisiones que ha venido tomando Uribe durante los últimos años. Entonces, digamos que se reciban a los hijos, pues es parte de una estrategia para mostrarlos como la gente calificada que hoy está asesorando al gobierno o participando en decisiones gubernamentales. Pero yo creo que más allá de la noticia de que hablaron de la reforma tributaria, pues yo creo que ellos, pues lo que muestra, lo que verdaderamente demuestra el hecho de que Tomás y Jerónimo Uribe vayan a la Casa de Nariño, es que tienen intereses directos con el gobierno y que muy seguramente deben estar haciendo negocios y cosas que ellos necesitan para cosas que probablemente en este momento no sepamos, pero que si investigamos podríamos establecer de qué se trata. Llama la atención que hayan ido esta semana cuando la presidencia anuncia que solamente el Consejo de Estado va a revisar las tutelas de la presidencia, teniendo en cuenta que hace unas semanas el Consejo de Estado anunció que ese proceso de investigación que llevaban sobre la zona franca de los hijos de Uribe no había tenido ningún vicio y no había tenido ninguna irregularidad, pues cuando se conoció esta denuncia por parte de Daniel Coronel en Noticias Uno, pues ahí estaba muy claro cómo el gobierno terminó beneficiando todo este proceso para que el dinero de los hijos de Uribe se multiplicara. Entonces digamos que estamos hablando de dos jóvenes que no llegan a los 40 años y son extremadamente multimillonarios, tienen zonas francas, tienen centros comerciales, tienen inmobiliarias, tienen Uh -huh. propiedades, tienen vehículos, tienen empresas, una cantidad de negocios extremadamente impresionante que es muy extraña la cantidad de dinero que, por ejemplo, un hombre como Tomás Uribe y como Jerónimo Uribe lo hayan conseguido en tan corto tiempo, y asegurando que no, que nunca tuvieron la ayuda del gobierno de su padre, cuando en realidad pues no fue así. Pero lo que más llama la atención es esa riqueza tan grande a sabiendas de que es una familia tan cercana al mundo del narcotráfico. Entonces digamos que ahí hay otra pata que le nace a estos chicos que vienen de una generación de políticos que están muy aliados al narcotráfico, y no solamente por su papá, sino por sus tíos, su abuelo, que era miembro del cartel de Medellín, y uno de los amanuenses de la familia de los Ochoa, que son los patriarcas del narcotráfico en Colombia.
Julián, ¿vos crees que, o bueno, en tu conocimiento al respecto, los hijos de Uribe efectivamente aprovecharon la situación de que Álvaro Uribe era el presidente en su momento, que llegan a la presidencia, para enriquecerse al punto en que están hoy en día? Sí, de hecho, te recomiendo, hay una investigación que hicieron Guillermo Gómez y Enrique Tapias en Noticias Uno en el año 2017. Ellos revelaron las declaraciones de renta de Tomás y Jerónimo Uribe. En esas declaraciones de renta tú puedes ver que dos jóvenes que tenían 10 millones de pesos en el año 2002 ya tenían una fortuna de 45.000 millones de pesos en Mm. ganancia en 2010. Entonces, ¿A digamos que, 2010? por ejemplo, pues yo creo que ese dato es muy contundente Mm. para Claro, decir si es que en ese gobierno no se favoreció eh, a estos dos personajes. O sea, es claro. absolutamente claro. Mira, o sea, el nivel de dinero que tienen los hijos de Uribe en este momento no se puede calcular. Primero, porque pues, son datos que ellos tienen en su confidencialidad. Y segundo, porque lo que se conoce entre centros comerciales, zonas francas, pues no incluyen la cantidad de cosas que ellos tienen en paraísos fiscales. Ellos tenían en Panama Papers cuentas, también tienen otros. Hay una inmobiliaria que se llama La House, que es de Tomás y Jerónimo Uribe, y pues yo tengo información de que tienen las cuentas en paraísos fiscales y tienen grandes rendimientos. Entonces digamos que es gente que o sea, es que en Colombia no es pecado tener plata y yo Claro. creo que nada más chévere o a quien no le gustaría tener plata. A mí me gustaría tener plata, ¿sí? Pero el asunto es que hay riquezas que son cuestionables por sus vínculos con la política o con el lavado de activos o con las ilegalidades o con el ocultamiento de bienes que lo ocultan precisamente porque no tienen cómo declarar al Estado de cómo tienen tanta plata. Entonces, digamos que ahí hay un fenómeno también sobre el que se esconden muchísimos recursos, y no solamente por parte del uribismo, sino de todos los sectores del poder en Colombia, porque uno de los grandes daños es que aquí la evasión de impuestos es absolutamente alta, Ujú. y ese es uno de los graves problemas que hay en Colombia. Entonces, yo creo que, por supuesto, de todas estas decisiones de del poder para favorecer a estos personajes, eso es absolutamente claro. Y eso sigue pasando. Porque es que hay quienes dicen que el problema del poder es no estar en él. Entonces también es que el uribismo no quiere soltar el poder, es por eso, porque tienen una cantidad de prerrogativas y una cantidad de cosas que les permite mantener pues sus paraísos fiscales, la cantidad de negocios. Y lo que yo te decía, tener plata no está mal, pero es que uno a veces, digamos, como periodista va y entrevista a un político y entonces tú llegas a la casa del político y entonces vive en un apartamento de 500 metros cuadrados en la zona más exclusiva en Bogotá, y uno dice, bueno, un congresista se gana 30 millones, pero tiene una casa de 7 millones de dólares en Bogotá. Los cuatro hijos estudian en los Andes, tiene 20 empresas, tiene 50 casas. Y uno dice, pero ¿cómo sostiene esa vida con solo 35 millones que paga el Congreso? ¿Cierto? Entonces Claro. digamos que aquí hay muchas cosas pues que hay que investigar y establecer, pero sobre todo darse cuenta que los poderosos en realidad se han vuelto ricos es con las decisiones de los políticos y no por una genialidad económica. Y precisamente mucha gente se queda con la plata que le correspondería a esos niños de La Guajira que se mueren, o a la gente del Amazonas que hoy también se muere, en Tumaco, en Buenaventura, etcétera, etcétera. Es que eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, el problema no es, uno no critica el hecho de que alguien sea millonario, se haga rico, no, el problema es cómo se volvió millonario, para mí ese es el problema, las decisiones que hubo detrás de esa riqueza que adquirió, por lo menos el tema de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mí hay muchos cuestionamientos detrás de la riqueza de este señor que ayer salió que Forbes puso en la lista como el más rico del país, siempre se ha sabido, pero pues ya es oficial. Entonces, para mí el problema es cómo adquirió esa riqueza, no que sea millonario. Pero Julián, ya que estamos hablando de mucho dinero,
Hablemos de, ya para finalizar, el contrato que se reveló recientemente por una periodista de la FM del Ministerio de Defensa en cabeza de Diego Molano, quien le entregó a dos mujeres que fundaron con otra socia la empresa Alotrópico SAS. Esas dos mujeres hicieron parte del ICBF, manejaron los temas de comunicaciones cuando Diego Molano era director del ICBF. Pues a partir, salen del ICBF, crean la empresa Alotrópico. Esa empresa, mientras Diego Molano está en el departamento administrativo de presidencia, recibe contratos que suman más o menos 1.700 millones de pesos por parte de presidencia, donde estaba Diego Molano. Diego Molano llega al Ministerio de Defensa y esta empresa recibe recientemente un contrato de 898 millones de pesos de ahorita Semana Santa hasta diciembre será el contrato. Esa empresa recibe el contrato a dedo. El miércoles santo le solicitan la propuesta a esta empresa y ese mismo día le dan el contrato a la empresa. Dice Diego Molano, no, es que este contrato, esa estrategia nos sirve, es lo que necesitamos, no sé qué. Y obviamente pues se trata de un manejo de los recursos de los colombianos a dedo, que ellos decían, no vamos a dar mermelada, pero ahí están entregando sus contraticos a dedo sin respetar que otras empresas puedan presentar sus proyectos. ¿Cómo ves esta, pues primero este tema de cómo Diego Molano entrega sus contratos a gente que viene trabajando con él y la labor que viene haciendo Diego Molano en el Ministerio de Defensa, que además dijo que los niños en el país, si los reclutan, son máquinas de guerra? Bueno, en primer lugar, me parece que la revelación de la periodista Ana María Cuesta sobre este contrato del ministro Diego Molano con esta firma, ese es el tipo de periodismo que necesita el país, un periodismo contra poder, un periodismo que le haga vigilancia a lo público, un periodismo que revele este tipo de hechos, porque me parece muy interesante que la periodista revela que Diego Molano contrata una firma Uh -huh. que ya había contratado él mismo como director del departamento administrativo de la presidencia, pero con una cosa más agravante, y es que las fundadoras de la empresa habían trabajado con Diego Molano cuando él era el director del ICBF en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque Diego Molano era santista Uh -huh. cuando los uribistas eran santistas. Entonces, me parece genial que se pueda, digamos, revelar ante la opinión pública cómo estos casi 900 millones de pesos han hecho un recorridito a las cuotas burocráticas y a los intereses personales de un ministro de Defensa. Por lo tanto, considero que ese tipo de noticias, ese tipo de investigaciones, ese tipo de hechos es entre lo más valioso que hoy podemos ver. Eso es lo que tiene que hacer un periodista. Un periodista debe ser investigador del poder y revelar estos hechos, así le moleste al poder. Segundo, Diego Molano, pues me parece que ha sido un ministro bastante arrogante, sobre todo con el tema de comprender que Colombia ha dado un paso eh, para poder, digamos, que el conflicto armado no siga siendo como la principal causa de los problemas en Colombia, ¿no? Uh -huh. Estamos estamos tratando de entender que debe haber una reconciliación, que la paz se tiene que firmar y protocolizar, pero pues que de todas maneras vemos que el ministro no tiene ninguna voluntad política, por ejemplo, de respetar el acuerdo de paz, tiene un discurso absolutamente estigmatizador frente a los sectores que se oponen al gobierno. Y yo creo que es muy peligroso el discurso del ministro Molano, porque es que ese mismo discurso es el que implicó los falsos positivos, las chuzadas del DAS, una cadena de crímenes que Colombia, que Colombia sabe y que hoy en día estamos pagando indemnizaciones por condenas contra Colombia por los hechos de esos discursos de esta gente. Son las mismas personas. Entonces yo creo que él fue muy displicente con la denuncia de los bombardeos. Creo que es muy errado ese tema de los bombardeos, sobre todo porque si están muriendo niños, lo que siempre debe fortalecer el Estado
es como respetar la vida, respetar los derechos fundamentales de los menores, pero aquí vemos que el gobierno está justificando estos hechos al precio que sea y al costo que sea. Por lo tanto, creo que este ministro pues va a ser muy peligroso y lo está haciendo, pero necesitamos una prensa vigilante y una prensa que pueda revelar las irregularidades en las que incurra este servidor público. Bueno, Julián, muchas gracias. Bueno, antes de irnos, quiero que nos digas a toda la audiencia y a mí, ¿qué viene en tu trabajo próximamente para estar atentos? Bueno, mira, voy a publicar un reportaje de una hora sobre los falsos positivos para que la gente ya en un compilado completo pues tenga la posibilidad de informarse sobre estos hechos. También te cuento que próximamente va a volver a salir mi libro Chuzadas. Yo creo que en los próximos días ya va a estar en las librerías. Uy, sí, Eh, porque para conseguirlo me costó mucho. y ya va a estar otra vez Sí. de acceso y tendremos ocasión de seguir hablando del tema de las chuzadas. Mm. Y bueno, pues estoy haciendo una investigación muy interesante sobre una empresa que se llama Astraval, Ujú. que está vinculada en un caso de libranzas. Y estoy encontrando cómo los gobiernos en Colombia han nombrado unos superintendentes que han creado un cartel para acabar con unas empresas bajo el pretexto de que están captando ilegalmente dineros. Y me ha parecido muy interesante este escándalo financiero que estoy investigando ahora, pero también muchos temas políticos y judiciales se pueden venir. Lamentablemente, pues digamos, el trabajo en YouTube implica mucho tiempo, pero pues ya tendremos ocasión de fortalecer mucho más para subir más contenido, pero yo creo que mi canal va bien, ahí vamos. Listo, Daniel. Daniel, Julián, muchas gracias por estar acá en el podcast, por aceptar mi invitación y para adelante con las investigaciones, con tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejo, por tu invitación y te mando un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Y ojalá tu audiencia se anime a seguir mi canal, que lo encuentran como Julián F. Martínez en YouTube. Bueno, ojo, a seguir a Julián. Gracias.